Hola chicos, estamos grabando este video desde la cátedra de Principios 2 con la finalidad de que ustedes puedan resolver las principales dudas que tienen sobre el cálculo de las elasticidades. Antes de comenzar a analizar las elasticidades, lo que puntual, es decir, cada tipo de elasticidad, la elasticidad precio, la elasticidad de ingreso, la elasticidad cruzada, hay que definir o conviene definir el término de elasticidad en términos generales, ¿sí? La elasticidad lo que mide o lo que intenta analizar es el cambio relativo de una variable con respecto a otra variable. Siempre va a ser eso. Por eso en algunas definiciones van a encontrar que lo que se habla es del cambio porcentual de una variable con respecto al cambio porcentual de la otra variable. Nunca hay que confundir el término de elasticidad con el término dependiente, ¿sí? Porque la elasticidad es justamente un cociente relativo de cambios, ¿sí? Ahora, vamos a comenzar a estudiar la elasticidad o a repasar la elasticidad más sencilla y es la elasticidad más común, que es la elasticidad precio. ¿Qué es lo que mide? Mide el cambio, la sensibilidad de la cantidad demandada de un bien con respecto al cambio en el precio del propio bien, ¿sí? Por lo cual, la definición de la elasticidad precio, en este caso vamos a pensar que es una demanda, lo que va a medir es el cambio en la cantidad demandada con respecto a la cantidad original a la cual yo inicio el análisis. Sobre, ¿sí? Este es el principal elemento del cociente, el cambio en los precios, cuánto varió el precio con respecto al precio original del análisis. SQ y SP es el que definen al punto original, ¿sí? Esto es lo mismo que decir Q sub 1 menos Q sub 0 sobre Q sub 0 dividido P sub 1 menos P sub 0 sobre P sub 0. Hay en los foros de distancia, y creo que también los chicos del presencial están teniendo estas mismas dudas, lo que muchas veces hablan de dos fórmulas de la elasticidad. En realidad es una única fórmula de la elasticidad. Uno siempre parte de esta definición de elasticidad y luego lo único que se hace es un despeje matemático de medios por medios y extremos por extremos. Esta definición, al hacer ese cálculo aritmético que uno veía en el secundario, termina convirtiéndose en la fórmula que generalmente presentan los libros, que es precio sobre cantidad por incremento en cantidad sobre incremento en precio, ¿sí? Las dos fórmulas de elasticidad o esta forma de ver la elasticidad haciendo explícitos cuáles son los incrementos es la misma definición de elasticidad. Y en realidad es la misma fórmula expresadas de manera diferente, ¿sí? Si volvemos y seguimos trabajando con la elasticidad precio y vamos a trabajar con la fórmula de la elasticidad de incremento en cantidad sobre incremento en precio por precio sobre cantidad, otras dudas que están surgiendo en los foros es ¿qué puntos debo tomar para poder hacer el cálculo? Ahí hay dos opciones. Si yo tengo que calcular la elasticidad en un punto, ¿sí? Y no tengo la fórmula funcional, no sé cuál es la fórmula de la demanda, lo que me conviene es tomar algún punto cercano, ¿sí? Observen acá en el gráfico. Si yo el punto original es Q sub 0, P sub 0, ¿sí? Recuerden que el punto siempre tiene coordenadas de cantidad y precio. Tomo algún punto cercano. En este caso yo tomé un punto cercano hacia arriba. Podría haber sido un punto cercano hacia abajo, ¿sí? Tomo un punto de cercanía, otro punto de cercanía, y estoy tratando de aproximar por este método, ¿sí? ¿Cuál es la elasticidad precio en ese punto? ¿Sí? Por lo cual luego voy a hacer Q sub 1 menos Q sub 0 sobre P sub 1 menos P sub 0 por P sub 0 sobre Q sub 0, tomando como referencia los datos que están acá, ¿sí? Observen esto, cuanto más cerca se ubique el punto que yo elijo del punto original, más
precisión va a tener este método que nos sirve para estimar la demanda cuando yo no conozco la fórmula funcional. Ahora, ¿qué sucede? Muchas veces nosotros trabajamos con funciones de demanda que conocemos su fórmula y generalmente o podemos deducirla a través de 2 puntos. Ya les dijimos al inicio de la materia que trabajen con la fórmula punto pendiente. Con 2 puntos yo tengo la forma funcional de la curva lineal de demanda. Siempre que nosotros le digamos o ustedes puedan inducir con los datos de los ejercicios que la función es lineal. En ese caso es más sencillo. Una función lineal tiene la fórmula de una ordenada al origen menos una pendiente, observen el signo negativo porque la demanda tiene pendiente negativa, relacionada con el precio. Si yo hago que esa distancia se haga cada vez más pequeña entre el primer punto y el segundo punto, lo que logro es cuando el saltito es infinitesimal, eso se convierte en un incremento en infinitesimal. Y ustedes saben que el concepto de incremento infinitesimal está ligado con el concepto de derivada. Por lo cual, el incremento en la cantidad sobre el incremento en el precio de la fórmula original de la elasticidad se convierte en este caso en una nueva fórmula, pero que es lo mismo que la fórmula anterior, que es la derivada de la cantidad con respecto al precio por el precio con respecto a la cantidad. Y observen que como la función es lineal, la derivada de la cantidad con respecto al precio se convierte ni más ni menos que en la pendiente de la demanda. En ese caso, porque la demanda es lineal, ¿sí? Hay algo que queremos recordarle siempre cuando calculen la elasticidad precio y sucede con la elasticidad precio. La elasticidad precio siempre va a dar negativa, mientras que la demanda sea negativa. Pero nosotros le hablamos de positiva, igual a 1 o menor a 1. ¿Por qué hablamos de eso? Porque siempre a la elasticidad precio la medimos en términos de módulo o valor absoluto, ¿sí? Por lo cual, si la elasticidad precio es mayor a 1, es elástica. ¿Qué significa? Que ante un cambio del 1% en los precios, las cantidades responden en una proporción mayor, ¿sí? Cuando es inelástica es cuando las cantidades responden en una proporción menor al cambio de precios y es unitaria cuando responden ambos en igual proporción. Ante un cambio en un 1% en el precio del bien, va a cambiar en un 1% la cantidad demandada. Observen, por último, nos vamos a ir de la elasticidad precio y nos vamos a meter en un tipo de elasticidad que es la elasticidad cruzada. Pero esta salvedad que vamos a hacer acá para esta duda sirve también para el cálculo de la elasticidad cruzada. Observen lo siguiente, y este es un error, no solo es un error, sino también es una pregunta típica, ¿sí? Pero queremos que no se equivoquen acá. Yo tengo una demanda, ¿sí? Y esta demanda se construyó para un nivel de ingreso dado. Cuando cambia el nivel de ingreso, lo que yo sé es que eso me genera un desplazamiento de la curva de demanda. Como se supone que Y sub 2 es mayor que Y sub 1, eso significa que un aumento en el ingreso desplazó la demanda hacia arriba, ¿sí? ¿Qué generó eso? Un nuevo punto de equilibrio, un nuevo precio y una nueva cantidad, tal como lo predice la teoría del equilibrio de la oferta y la demanda. ¿Está claro? Ahora, cuando yo tengo que calcular la elasticidad de ingreso, y ojo acá, yo ya sé que por definición es incremento en cantidad sobre incremento en el ingreso por el ingreso original sobre la cantidad original. Siempre se van a ese punto y a ese punto no hay que irse, ¿sí? Hay que ir a este nuevo punto que está acá porque en realidad lo que hace la economía es medir cuánto responden las cantidades cuando se modifica el ingreso y se mantiene constante el precio. Si yo me voy acá, estoy moviendo
tres variables. Estoy moviendo cantidad, precio e ingreso. Y al origen de la materia, nosotros le dijimos que la economía solo puede mover, por el principio del ceteris paribus, dos variables a la vez. ¿Está claro? Por lo cual, nunca se van a confundir cuando ustedes recuerden esto. Este es el Q sub 1 y este es el Q sub 0. Nunca para la elasticidad de ingreso o para la elasticidad cruzada, donde hay un desplazamiento de la curva de demanda, tomo los dos puntos de equilibrio para calcular la elasticidad. Tomo el punto del equilibrio original, porque generalmente es del cual se me solicita el análisis, y luego me fijo para ese precio cuánto es el valor que asume la nueva demanda. Esperemos que esto sea de utilidad para ustedes.